cierre sus ojos o incline su mirada y haga una oración. Desde el corazón suyo, dígale hoy: Señor, primeramente yo te doy gracias por permitirnos estar en este lugar. Si es primera vez que usted viene, dele gracias a Dios y permite que hoy el Espíritu de Dios hable a su vida. Y el Espíritu Santo de Dios: necesito ser instruido, necesito aprender, necesito ser lleno de ti. Ayúdanos, Señor, que todos como congregación podamos entonces hoy poder recibir de tu palabra. Oramos por la vida de Faber, que estará hoy dándonos el mensaje. Yo te pido para que seas tú llevando a que cada palabra que salga de su boca sea palabra que provenga de ti, Señor. Que sea un hombre temeroso de predicar fielmente lo que dice tu Escritura. Reconocemos y sabemos, Señor, que tu Escritura es inerrante y que tu palabra, Señor, es guía para nuestros pies, es guía para nuestros caminos. Te pido que te quedes con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, le pido que demos un fuerte aplauso al Señor por la vida de Faber, que estará en el día de hoy con nosotros. Bueno, familia, me da alegría poder estar hoy aquí con ustedes. Le damos de nuevo la bienvenida a los que recurrentemente nos acompañan y los que nos acompañan por primera vez. Bienvenidos. Entonces, como nosotros, la mayoría se ha podido dar cuenta, en las últimas semanas, Dios ha permitido que aquí vengamos exponiendo las parábolas, ¿sí? ¿Recuerdan cuál fue la parábola que vimos o que terminamos de ver hace 8 días? De los talentos, ¿cierto? No, o sea, no, posible que se le olvide a uno. Bueno, hoy vamos a continuar con otras parábolas, pero yo les quiero hacer una invitación. Y es que, como siempre lo hago, no me mire a mí, sino que pongamos mucha atención a lo que el Señor nos va a hablar a usted y a mí el día de hoy. Esto va a permitir de que no salgamos iguales, ¿sí? Es fácil venir acá, bueno, a veces no tan fácil, pero no solo con el venir acá es la tarea es que salgamos diferentes de este lugar, llenos de la presencia de Dios y que nos vayamos muy pensativos. ¿Amén? Listo. Para los que quieren tomar nota, el tema de hoy se llama ¿cómo escuchamos? ¿Se pueden imaginar de qué parábola vamos a hablar hoy? Piense. ¿Cómo escuchamos? Esto es algo que a través del estudio de esta parábola yo nunca me había dado cuenta poderla ver desde esa perspectiva, y creo que es la primera perspectiva con la cual nosotros deberíamos analizar esta parábola. Es esta parábola que, si no la entendemos, ¿cómo vamos a entender las otras? Y Jesús habló por muchas parábolas, muchísimas, pero si no entendemos esta, ¿cómo vamos a entender las demás? Esta parábola la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 13, ¿sí? Que es la parábola del sembrador. Yo le quiero hacer una pregunta. Levante la mano el que no haya escuchado nunca la parábola del sembrador. Perfecto, bien, listo. Entonces, hoy vas a ir aprendiéndote de qué se trata y por qué Jesús hablaba en parábolas. ¿Cuál era el propósito de poder hablar en parábolas? Quiero comenzar con esto y que pongamos mucha atención. Jesús fue y sigue siendo reconocido como el maestro de maestros, aquel que posee una autoridad genuina para enseñar y asombrar a quienes lo escuchan. Para muchos expertos en comunicación, Jesús es considerado el mejor comunicador de la historia. Utilizó historias cortas y poderosas que impactan directamente el corazón, transmitiendo enseñanzas profundas de manera accesible y memorable. El que comenzó con todo esto y a enseñar de esta manera se llama el Señor Jesucristo. Vamos a analizar las parábolas contenidas en Mateo 13. En Mateo 13, capítulo 13, vamos a encontrar muchas parábolas. ¿Alguien sabe cuál es el tema principal de esas parábolas? Vamos a mirar. ¿Está seguro? Vamos a mirar. ¿Quién dijo? Cane, ¿cierto? Bien, sí, Cane, sí está bien. Comenzando con la parábola del sembrador. Escuche esto. Esta parábola, o sea, la parábola del sembrador,
nos revela la razón por la cual el Señor Jesucristo enseñó utilizando parábolas. Esta parábola es la que nos va a mostrar por qué el Señor Jesucristo enseñó utilizando parábolas. Una parábola que nos explica el propósito de utilizar parábolas. Jesucristo habló en parábolas porque sabía que como seres humanos tenemos una gran dificultad para escuchar. Nosotros no somos buenos oidores. Es parte de nuestra naturaleza humana. Nos cuesta verdaderamente prestar atención y comprender lo que otros están diciendo. Un ejemplo, ¿cuántos saben que las gaseosas son malas? Pero no hacen, ¿y cuántos toman gaseosa acá? ¿Cierto? No somos buenos oidores porque no le prestamos la atención necesaria. ¿Cuántos sabemos que el pan es malo? ¿Cuántos comen pan aquí? Bueno, eso es una pequeña muestra que con lo visible no somos buenos oidores, ¿cierto? O no somos buenos prestando atención. Yo hacía la búsqueda, no me acordaba, la hice, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? ¿Alguien sabe? Dice que oír es la acción de utilizar nuestro sentido de la audición. Yo oí algo, un carro, pero escuchar, ¿cierto? Denota de que yo tenga que poner atención a lo que estoy oyendo. Entonces, ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿Cómo escuchamos? ¿Cierto? Dice así, y Jesús, conociendo esta realidad, utilizó parábolas para captar nuestra atención y transmitir verdades profundas de manera clara y accesible. Nosotros no somos buenos para oír, para escuchar, y Jesús lo sabía. Y este es uno de los issues por los cuales el Señor Jesucristo comenzó a utilizar parábolas. Las parábolas son historias enigmáticas y desafiantes que nos invitan e incluso nos obligan a escuchar con atención y sobre todo a reflexionar profundamente. Escuchar verdaderamente a los demás, a nuestro prójimo, es una de las tareas más difíciles en la actualidad. ¿No les ha pasado que en una conversación ustedes físicamente están presentes, pero su mente está en otro lugar? O vayámonos a un ámbito un poco más espiritual. ¿No les pasa que cuando están orando, ustedes están en el lugar físico de oración, pero su mente está en otro lugar? ¿O solo me pasa a mí? Callar nuestra propia mente es muy complejo. Nosotros podemos ir con la intención de orar, pero estamos pensando en todas las cosas que tenemos que hacer en el día o la que no hicimos el día anterior, o la que nos gustaría hacer. Pero a veces se nos pasa el tiempo y a veces podemos creer, no oré bien. ¿Por qué? Porque no presté atención necesaria. Estoy ahí, cumplo un tiempo, pero estoy pensando lo que vi en las redes sociales, estoy pensando en el plan o lo que no me gustó que me dijeron o la falla que hice, muchas cosas. Pero dése cuenta que escuchar, un ejemplo, cuando nosotros vamos a orar, porque ¿cuál es la definición más básica de poder orar, de la oración? Es un intercambio de deseos. Yo voy y me comunico con la fuente verdadera, le expreso lo que yo soy, lo que yo puedo creer, lo exalto, yo también puedo hacer peticiones, pero yo intercambio todo eso por los deseos de Jesús. Yo cambio todo eso por la voluntad de Dios. Yo puedo creer o quiero algo, pero yo en la oración yo intercambio eso. Yo digo, ¿sabes qué, Señor? Te entrego mis deseos y yo quiero los tuyos, como nos enseñó el Señor Jesucristo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No estamos diciendo que eso solo sea orar, sino que si lo reducimos, podríamos decir que eso es lo que llamamos orar. ¿Cierto? Con múltiples ocupaciones diarias. ¿Qué es lo tremendo? Que Jesús sabía esto. Su mensaje desafiaba cualquier categoría que alguien pudiera haber concebido en primer lugar. Él entendía que las personas del siglo I tenían dificultades para escucharlo, al igual que hoy en el siglo XXI, donde las distracciones y las preocupaciones siguen nublando nuestra capacidad de atención y comprensión.
Esa puede ser una razón. La otra es la altísima familiaridad que podamos tener con alguna enseñanza del Señor Jesucristo. Me explico. A los del primer siglo, a los fariseos, ellos eran doctos en la ley. Pero por esa altísima familiaridad con la ley, no pudieron nunca poner atención verdaderamente a qué era lo que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo con lo que estaba ahí escrito. Por eso yo le digo, usted puede que ya haya escuchado, solo uno levantó la mano, pero entonces, el 99% ya alguna vez ha escuchado la parábola del sembrador. Otra vez la parábola del sembrador, ¿qué más yo puedo aprender de la parábola del sembrador? Pero por esa predisposición, muchas veces no escuchamos lo que el Señor nos está hablando, porque nosotros creemos que saber cuál es la voluntad del Señor. Ay, pero el Señor, ¿en qué me va a enseñar esto si yo ya sé de esto? ¿Cierto? Entonces, ese es el otro factor que nos impide poner atención verdadera. Pasaba en el siglo I y pasa en el siglo XXI. Quiero que veamos algo. Vámonos ya estamos en Mateo 13. Vámonos al capítulo 3. Sí, pero si quieres regálamelo en la nueva traducción viviente. Sí, señor. ¿Por qué utilizo esta versión? ¿Porque es mejor que otras? No, porque me parece que es más fácil utilizar esta traducción que es frase por frase. Por eso utilizo, pero no hay ninguna versión que sea. Me parece que yo tengo varias versiones. Digo es porque yo sé que acá unos tienen Reina Valera. Miren lo que dice aquí. No vamos a leer todavía la parábola. Miren lo que dice acá. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente, ¿cierto? Dice ahí. ¿Qué dice ahí? Ayúdenme a leer. Es que escuchen, un agricultor salió a sembrar. Vamos a dejar ahí. En la Reina Valera, este énfasis de escuchar no está, pero si usted se va a la Biblia interlineal, sí está. Hay versiones que lo incluyen y otras que no lo incluyen. Si usted se va a la raíz del griego, sí está. ¿Sí? Entonces me pareció chévere, pues lo resalta porque si usted va a la Reina Valera no lo va a encontrar. Vámonos al versículo 9. Quiero que todos, por favor, me acompañen a leer esto. El que, ¿qué? Mire lo que está diciendo el Señor. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Quédese con estas dos cosas. Les dijo, escuchen. Un agricultor salió a sembrar. Pero les dijo, escuchen. Y la parábola termina con esto. El que tenga oídos para oír, ¿usted tiene oídos para oír? La palabra nos enseña, escuche y entienda. La parábola del sembrador es una parábola sobre cómo escuchamos. Analicemos un poco el contexto y cómo hemos llegado hasta el capítulo 13 de Mateo. Para comprender en qué punto de la narrativa nos encontramos y así dar mayor significado a estas parábolas, es fundamental que consideremos los 12 capítulos anteriores y las enseñanzas del mensaje de Jesús, las buenas nuevas del reino. Nosotros nunca leeríamos un libro empezando en la mitad. Sería erróneo hacer la interpretación de esta parábola sin considerar el contexto de los 12 capítulos anteriores. Por eso es muy importante que entendamos de dónde venimos y por qué en este momento y no antes el Señor Jesucristo está utilizando parábolas. Hasta este punto sabemos que Jesús, el Señor Jesús, ha logrado reunir a grupos de personas que cada uno responde de manera diferente a su mensaje. Podemos encontrar el primer grupo, a unos que lo aman, otro grupo a otros que lo odian, otros que planean matarlo, otros que son indiferentes, otros que piensan que es raro pero que su mensaje les llama la atención. Tan curiosos. Esos son tipos de personas a las cuales, ya vamos a ver, están reunidas ahí. Esta parábola no nació comenzando el ministerio del Señor Jesucristo. Ya el Señor había enseñado en las sinagogas, ya vamos a mirar qué es lo que había enseñado. El capítulo 12, si usted
quiere hacer cuando llegue a casa, es altísimamente sensible, está en un punto donde ya planean matar al Señor Jesucristo, ya lo han contemplado por lo que el Señor ha declarado. Jesús enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo, o la regla de oro, haz a los otros como te gustaría que te hicieran a ti. Pero hay un tema central principal, y este punto central es el tema central del capítulo 13 del libro de Mateo. Si nosotros vamos a Mateo 4:17, vamos a pasar rápidamente, miremos la primera declaración pública del Señor Jesucristo. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse. Mira lo que está diciendo, cambie la manera en cómo usted piensa, porque si no, no va a entender que el reino de los cielos ya llegó. Vámonos al versículo 23 del mismo Mateo 4. Jesús, ¿qué? Dice, viajó por toda la región de Galilea enseñando, ¿en dónde? En las sinagogas, en el lugar donde se enseñaba la palabra. No viajó por una, por dos, dice, viajó por ¿qué? Todas las sinagogas, ¿qué? Anunciando la buena noticia del reino y manifestando el poder de Dios, sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias, ¿cierto? Era el único que lo podía hacer. Si nosotros recordamos, bueno, para los que no habían estado, cuando vimos el Sermón del Monte, es decir, que el mensaje del monte, pero no, es el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, se nos enseñaba que ¿qué? Que este es ¿qué? La completa descripción de lo que es ser un ciudadano del cielo aquí en la tierra. Cojamos todo eso y nos tocaría leernos todos los 12 para poder poner en contexto, pero tengamos eso nomás y vayámonos al capítulo 13. Lo que más le interesó a Jesús y lo que más cuidó fue también de lo que más habló: la llegada del reino de Dios. La mayor parte de su enseñanza estuvo en el reinado y gobierno de Dios. Escúcheme esto, el cual estaba siendo desplegado de aquí y ahora a través de él. Esto es muy importante entenderlo porque nos ayuda a recalibrar la percepción sobre el propósito de las parábolas. Si yo omito el núcleo del mensaje del Señor, no voy a entender de qué parábola se está hablando, porque el capítulo 13 está basado en la buena noticia del reino de Dios. Si yo quiero omitir eso, no me hable más del reino y quiero pararme en las parábolas, le voy a hacer una errónea interpretación. Las parábolas de Jesús no son simplemente relatos morales autocontenidos con lecciones sobre cómo ser una buena persona, cómo no mentir o simplemente decir la verdad o ser amables con los demás. En cambio, las parábolas giran en torno al núcleo de su mensaje. Algo trascendental está ocurriendo con su llegada. Dios mismo está reafirmando su reinado y su gobierno sobre el mundo. Y esta realidad está colisionando con la tierra, en la persona de Jesucristo. El cielo está invadiendo la tierra. Pensar que Jesús solo vino a enseñar como las personas, pensar como Jesús que vino a enseñar solo como las personas después de morir pueden ir al cielo es una interpretación errónea y muy común en el cristianismo moderno y posmoderno. Dice, a menudo escuchamos que el mensaje de Jesús se reduce a aceptar su obra para así asegurar un lugar en el cielo. Sin embargo, el problema con esta visión, adivine qué es, la Biblia misma. Yo los quiero a que me acompañen a ver una ilustración de cómo muchas veces se considera que debe ser la vida en Cristo. Yo vivo la vida en Cristo para algún día ir al cielo. Atrás no la estoy viendo.
Bueno, ¿están ahí? Listo, ya, listo, no hay problema. Si vemos ahí, entonces esta sería una errónea interpretación de cómo podemos asumir las enseñanzas del Señor Jesucristo y qué significa la venida del reino de los cielos a la tierra. Qué pena, es que no tengo el feedback. Ya, listo. Si nosotros vemos ahí, tenemos una antigua creación y la nueva creación, ¿cierto? La Biblia nos habla de una antigua creación y un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? Que este no es el enfoque de Jesucristo. Pórtese bien, cumpla la ley moral, trate de agradar a Dios en todo para que un día vaya al cielo. Ese no es el propósito principal. Jesús no enfocó en su enseñanza en cómo las personas pueden irse al cielo, sino en proclamar que el reino de los cielos ha llegado. Es decir, el mensaje de Jesús no trata solo del destino después de la muerte, sino de una realidad que está irrumpiendo la historia aquí y ahora. Eso pasó en el siglo I y eso es lo que está pasando hoy en el siglo XXI, hoy en este lugar. La Biblia describe nuestra existencia dentro de un mundo que originalmente fue diseñado para ser bueno y grandioso, pero que se ha corrompido debido a la rebelión, el pecado y la maldad espiritual. A esto es lo que la Escritura llama este siglo, el mundo de esta era o este mundo. Es decir, cuando hablamos el reino de este mundo. Cuando Jesús anuncia el reino de Dios, está declarando que algo nuevo está ocurriendo. La irrupción del gobierno divino en medio de la humanidad caída, esto cambia por completo nuestra comprensión de su mensaje. No es simplemente sobre escapar al cielo, sino sobre la transformación de la realidad presente bajo el reinado de Dios. Vamos un poco, esto que estamos hablando, ¿se acuerda que yo les decía que esto es una labor personal, buscar el reino de los cielos? La tarea de nosotros es que vivamos esa realidad que Jesucristo vino a anunciar aquí. Y es su responsabilidad en la intimidad con el Señor de poder entender esto. Porque es muy fácil. Hay un autor que a mí me gusta leer, hace tiempo lo leí y a él se le burlaban porque decía, ¿usted es el pastor que habla del reino de los cielos? Pero me encantaba su respuesta y les decía, ¿acaso usted no? ¿Acaso usted no habla del reino de los cielos? ¿Cómo vamos a entender el mensaje completo del Señor si no entendemos bien el núcleo? Miremos la segunda ilustración. ¿Ya? La antigua creación y la nueva creación no están separadas, ni nunca fueron diseñadas para estarlo. Desde el principio Dios estableció su propósito, crear los seres humanos a su imagen y semejanza para gobernar y administrar su creación. Sin embargo, el pecado distorsionó este diseño original. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo la humanidad ha fallado en su rol de reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Pero Jesús viene a restaurar ese propósito. Su anuncio del reino de Dios no es simplemente un mensaje sobre el futuro, sino una invitación a vivir desde ahora como una nueva humanidad, reflejando el carácter y la justicia de Dios. A mí esa imagen me ayuda mucho a entender que mi labor no es ir, mi labor es que Cristo se forme en mi vida. Si no, esto no tendría sentido, que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí y yo no reflejo a Cristo en ningún aspecto. Y puedo venir a la iglesia, puedo sentarme en la silla, puedo ser fiel por 50 años y de Cristo no hay nada. Porque entiendo que lo único que debo hacer es portarme juicioso, cumplir con una conducta moral
y eso me va a llevar al cielo algún día. Eso era un pensamiento que yo tenía. Yo decía, tuve la oportunidad de ver a alguien muy anciano, murió, yo digo, toda esta carrera, sí, pues que uno vive aquí con luchas, con subes y bajas en esta vida, para ir al cielo. Pero el enfoque de nosotros no puede ser ese, porque eso nos desconecta como si hubiera dos realidades, como si estuviéramos jugando en un dualismo en dos mundos. Y el cielo está aquí en la tierra. Y es a través del mensaje de Jesucristo que nosotros podemos vivir de manera real sus enseñanzas. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo escuchamos, cierto? Dice el versículo 9, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿cierto? Jesús está declarando que Dios está tomando de nuevo el control de este mundo y nos invita a que nos arrepintamos. No desde la violencia o la opresión, Jesús toma el control, sino a través de su amor y su autoridad redentora. Esta es la gran historia que encontramos en los 4 evangelios. La inauguración del reino de Dios en la tierra, trayendo restauración a todo lo que se había perdido. Cuando las personas descubrimos la verdad sobre nosotros mismos y sobre Jesucristo, nos encontramos en dos mundos simultáneamente. ¿Cuál sería la verdad de nosotros mismos? Que nosotros fuimos diseñados a la imagen y semejanza del Señor para darle gloria en todo y que la cabeza de nuestra vida sea Jesucristo. Pero cuando yo comprendo quién es Jesucristo, yo me paro en ese lugar. Cielo y tierra uno solo. Jesús trae una nueva manera de ser seres humanos, un único camino de salvación, sanación, restauración, perdón y una nueva vida. Simplemente a través de Jesucristo podemos tener nueva vida. Por todo lo anterior mencionado, debemos esforzarnos en escuchar atentamente lo que el Señor Jesucristo realmente enseñó. En lugar, póngame mucha atención en esto, ¿en lugar de qué? De conformarnos con interpretaciones tradicionales que hemos recibido sin examinarlas realmente o por ustedes mismos. Durante muchos años creí que mi misión era ir al cielo y de eso no habló el Señor Jesucristo. Simplemente acepté una enseñanza tradicional con buena intención, pero no es. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando atentamente. ¿Qué me diría el Señor? El que tenga ¿qué? Oídos para oír, que oiga. El Señor sabe que es difícil para nosotros escucharlo a Él. Muchas veces creemos conocer su mensaje, me incluyo, pero en realidad no hemos profundizado en las Escrituras por nosotros mismos. Desde acá se ha hecho un gran esfuerzo para que seamos personas que tengamos altísima intimidad con la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Si usted tuvo la oportunidad de conectarse este jueves, usted se ha dado cuenta que se están dando las herramientas para que podamos hacer una correcta interpretación de lo que es una lectura bíblica. Tenemos tiempos de oración, tenemos grupos de mujeres, tenemos grupos de hombres, tenemos cursos de formación, tenemos, acabaron de iniciar los cursos para el bautizo, donde se le está equipando, hay una responsabilidad desde aquí, y es que usted tenga una relación personal con el Señor Jesucristo y que no se siga dejando meter los dedos en la boca por enseñanzas que pueden parecer muy preciosas, pero eso que nunca Jesús enseñó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted puede estar todo el tiempo viviendo algo que el Señor nunca habló. Por eso usted en algún momento se va a cansar de todo esto. Ay, la iglesia es tan pesada.
Claro, es que eso es pesado si no estamos poniendo atención. Es como usted ir a una clase, yo no sé si les pasó, a mí me pasaba en la universidad y yo decía, es que eso es tan difícil y yo tengo que ser honesto, yo no estaba prestando atención. O es como el que quiere aprender inglés pero llega tarde a la clase. ¿Y qué escuela tan mala? ¿Qué escuela tan mala? Y uno va a ver 2 horas tarde. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No estamos prestando atención. No estamos escuchándolo a él realmente. Ahora sí vamos a comenzar el mensaje. La escena de Mateo 13 nos muestra que en el capítulo 12 hubo mucha tensión con lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. ¿Sabe qué me encanta? Ahorita lo vamos a ver en el versículo 1, todavía no lo pongas. Pero dice ahí, y a la mañana el Señor salió de la casa, mire, y esa fue la respuesta. Si usted lee el capítulo 12 es tensionante. O sea, porque el Señor ahí ya no se está guardando nada, los confronta como tiene que confrontarlos. Él no está paladeando a nadie. Él sabe que Él es la verdad, Él es el camino y la vida. Y Él no está ni disfrazando ni suavizando el mensaje, sino se tiene que hablar con la verdad. Y tenía demasiados opositores, pero la respuesta a Él fue, un agricultor salió a sembrar. Él se hubiera podido quedar debatiendo un montón de cosas y justificando, ¿sí? Él dijo, como él sabía en ese momento y sabe en el hoy que nosotros somos malos oyentes, él dijo, ¿sabe qué? La forma más fácil de poderlos confrontar con su propio entendimiento o con lo que usted cree pensar que está bien, los confronta con sus propias enseñanzas. Entonces dice, ¿sabe qué? Deje así. Un agricultor salió a sembrar. Imagínese a alguien que esté planeando en matarlo y lo escuche diciendo eso. No, pues ahora sí lo quiero matar 2 veces. O sea, que ustedes, ¿sí? O sea, dice, ¿y este ahora con qué va a salir? Que un agricultor salió a sembrar. ¿Qué dice el versículo 9? Y entienda. Esta es una invitación para reflexionar y pensar acerca de ellos mismos sobre los suelos como diferentes tipos de respuesta a la semilla esparcida. ¿Cuál era la invitación de esta parábola del sembrador? Era que pensaran ellos mismos como los 4 tipos de suelos que habían en respuesta a la semilla esparcida. Jesús utiliza esta forma de comunicación para transmitir un montón de verdades espirituales. Jesús dirigió su enseñanza a personas que ya lo consideraban falso y creían que sus obras no tenían validez. Para aquellos que lo habían rechazado de antemano, las parábolas solo reafirmarían su incredulidad y les parecerían algo absurdo. Sin embargo, para quienes tenían un corazón dispuesto y abierto, estas historias serían una invitación a profundizar en la verdad. La función de la parábola es precisamente esa: desafiar al oyente a ir más allá de su propia perspectiva y escuchar la voz de Dios con atención y humildad. Yo pensaba de manera personal, si yo fuese el que estuviese recibiendo la enseñanza de la parábola del sembrador, ¿yo qué actitud tendría? ¿Otra vez la parábola del sembrador? Pero ¿qué más puedo aprender de la parábola del sembrador? ¿Usted sabía que, como lo mencionamos antes, que la parábola del sembrador lo que está mostrando es cómo usted escucha? Y que si usted va más profundo se va a encontrar cómo está su corazón, pero lo que primero no está hablando es cómo está su corazón, lo que primero está mostrando es
¿cómo es usted de oidor? Porque el que tenga oídos para oír, que oiga, que escuche y entienda. Miremos ahora sí desde el versículo 1, por favor. Espere que yo no he llegado. Permítame un segundo. 16, 13. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió con una gran multitud alrededor de él. Acuérdense, 12 capítulos y en esa multitud había de todo. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Versículo 3. Contó muchas historias en forma de ¿qué? Parábola como la siguiente. Ahora sí les dice: escuchen, un agricultor salió ¿a qué? A sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, ¿qué? Algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y ¿qué? Se las comieron, ¿cierto? Primera parte de esta parábola. Otras cayeron en tierra que poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, murieron. 7. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. 8. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y termina: el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Permítame acá. Dice en el versículo 10, sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y el Señor les responde: a ustedes se les permite entender ¿qué? ¿Los secretos de qué? O sea que las parábolas nos ayudan a entender ¿qué? O sea que si yo omito el mensaje del reino, ¿voy a entender las parábolas que hablan acerca del reino? Por eso es tan vital entender cuál es el mensaje acerca del reino de los cielos, el mensaje que Jesús estaba personificando, trayendo aquí a la tierra y que únicamente se vive a través de él. Por eso el Señor dice en Marcos 4, si no entienden esta, ¿cómo van a entender las otras? Acuérdense, la parábola lo que está provocando es que nos cuestionemos y que contrarrestemos nuestra opinión personal con lo que el Señor está hablando. Por eso el mensaje del Señor es tan violento, en el buen sentido. Por eso es que si usted se da cuenta, usted no es la misma persona. Si usted conoce al Señor desde hace mucho tiempo, hace muy poco tiempo, cualquier momento que usted tenga con el Señor, usted ya no vuelve a ser la misma persona. O si no, mire su vida, que usted tiene altas, bajas, o hizo más, o hizo menos, pero usted ya no es el mismo. ¿Por qué? Por el simplemente hecho de conocer la verdad. Usted conoce la verdad y puede seguir haciendo lo malo, lo contrario, pero usted ya no es el mismo, porque antes no lo conocía, ahora sí lo conoce, ¿cierto?
dice, ¿a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo? Les contestó, pero a otros no. ¿Qué dice el 12? A los que, ¿qué? A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará, ¿qué? ¿Por qué no comprendemos lo que leemos? ¿O por qué no comprendemos lo que el Señor Jesucristo está hablando? Porque no estamos escuchando. Puedo tener un montón o una carga o una estructura mental que no quiero oír. Me quiero quedar con lo que yo me siento cómodo. Y lo que está haciendo la parábola es retarme. Escuche esto, ni los propios discípulos lo habían entendido, eran los que caminaban con él. Ellos ya llevaban un tiempo con el Señor. Ya habían escuchado el mensaje completo, por ejemplo, del Sermón del Monte. Y escuchan una parábola acerca del reino y quedan, no entendimos. Porque esa es la función. Y se les dará más comprensión. Y tendrán, ¿qué? Conocimiento, ¿qué? En abundancia. Pero a los que no, ¿qué? Escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Miremos en un momento algo que nos ayudará a comprender un poco más del diseño de las parábolas. Para Jesús, el significado del reino de Dios, les quiero compartir algo de alguien que me pareció, es una persona teóloga que ha tomado el tiempo de investigar a mayor profundidad el tema de las parábolas y se los quiero compartir. Es la siguiente. Esto es de Robert Farrar Capon, de un libro que se llama Kingdom Grace, Judgment in the Parables of Jesus. Miren lo que dice acá. Para Jesús, el significado del reino de Dios es un misterio radical. Incluso cuando habla de él, sigue siendo permanentemente inaccesible y difícil de comprender plenamente. Jesús no usó las parábolas para explicar todo de manera satisfactoria, sino más bien para cuestionar las comprensiones previas de las personas. En otras palabras, las parábolas intentan desafiar las ideas existentes de las personas, así como proporcionarles unas nuevas. Miremos la segunda cita. Las parábolas están destinadas a hacer saltar todos los circuitos en la mente de las personas. Después de todo nuestro parloteo y opiniones sobre cómo Dios debería o no dirigir el mundo, la función de la parábola es lograr que la gente simplemente se quede ahí con los ojos bien abiertos y la boca cerrada. Este sería un gran avance. Esto es precisamente lo que las parábolas de Jesucristo, el Señor Jesús, están diseñadas a hacer. A que usted calle y ponga atención y que se deje asombrar por lo que el Señor está enseñando. El propósito de las parábolas es que Jesús coloca la responsabilidad en nosotros, lo que llamaríamos coloquialmente poner el valor en nuestra cancha. Es nuestra respuesta la que determina si realmente comprendemos su mensaje. Sin embargo, como vemos en este primer encuentro, incluso personas cercanas a Jesús no lograron entender completamente su significado. Por eso le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? En el versículo 11 y 12 que acabamos de leer, el Rey Jesús ha estado enseñando a sus discípulos constantemente sobre el reino de Dios. El Señor no apareció aquí en la cena y les dijo, les voy a hablar del reino de Dios. Ya venían
bien enseñados de lo que era el reino de los cielos o el reino de Dios. Sin embargo, las parábolas cumplen un doble propósito en relación con quienes la escuchan. ¿Quiénes conforman estas multitudes? Dice el Señor que sale al siguiente día y sale a predicar, y hay unas multitudes a la orilla del mar. Dice en esta versión, a la orilla de un lago. Son personas con todo tipo de razones y motivaciones para estar allí. Unos buenas, otras malas. Algunos están abiertos a Jesús. A lo largo del relato de Mateo, hasta este punto, vemos que muchas personas perciben que algo extraordinario está ocurriendo con él y se sienten intrigadas por su mensaje. Para ellos, las parábolas son una invitación a reflexionar y a profundizar en su significado. Aquellos que tienen disposición recibirán más. Por otro lado, están los que ya han rechazado a Jesús. Para ellos, incluso lo poco que tienen les será quitado. Las parábolas solo reforzarán sus propias convicciones, ya sea viéndolo como algo irrelevante o absurdo, o en el peor de los casos, como una amenaza. Si eso es lo que usted piensa, el propósito de la parábola va a reafirmar. Si usted piensa que las parábolas o las enseñanzas del Señor Jesucristo son una tontería, cuando usted lea las parábolas va a reafirmar eso. Por eso necesitamos ser buenos oidores. ¿Qué quiere decir el Señor? Vámonos al versículo 13. Dice así: por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad ¿qué? No ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía del profeta Isaías. ¿Qué dice? Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está ¿qué? Endurecido. ¿Y sus oídos qué? Ayúdeme. ¿Sus oídos qué? Gracias. ¿Y han cerrado qué? Los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que ¿qué? Yo los sane. Lo que Jesús no va a hacer es desempeñar el papel que la gente cree que debería desempeñar. Él constantemente va a poner la pelota en nuestro campo, no nos va a dejar solos, pero va a permitir que nos sentamos muy incómodos, que no nos quedemos en la comodidad. Nos va a contar historias que nos obligan a replantearnos cómo pensamos sobre nosotros mismos en este mundo, y luego nos hará hacer el trabajo. Y esta es la bienvenida que yo les doy a las parábolas del Señor Jesucristo. Esto nos va a hacer que, mire, Señor Jesucristo no está forzando a nadie, pero la intención de esa enseñanza sí lo va a hacer que lo obligue a usted a pensar un poco más allá. Si usted no tiene un corazón dispuesto, lo poco que cree que tiene de sabiduría se le va a quitar, se le va a ir. Pero que el que con sencillez de corazón, con hambre, con un corazón dispuesto, se le va a dar más. ¿Cuál era la intención de esta parábola? Que ya la comprendiéramos en la primera enseñanza. ¿Qué denota a alguien que quiere escuchar? Alguien que pregunta. Eso pasa mucho en las clases. ¿Alguien tiene preguntas o en las reuniones? ¿Alguien tiene preguntas?
sea, uno dice, ¿qué es lo que normalmente se dice? O sea que asumo que todo quedó claro. Y por allá un valiente, no, yo no entendí, yo tampoco había entendido. Sí, es lo más normal. ¿Qué es lo que se esperaba de esta parábola? Que hubiesen preguntas. ¿Quiénes fueron los que preguntaron? Los que realmente seguían al Señor Jesucristo. Miremos el versículo 16 y 17. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ¿qué? Ven, y sus oídos, porque ¿qué? Oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Dice ahí es al 17, ¿cierto? El Señor Jesús sabe de nuestro corazón y nuestra mente, que tiene problemas para escuchar. Y que normalmente cuando nosotros estamos escuchando a alguien, lo más común es que tengamos un mix entre la voz de la persona y nuestra propia voz. Escuchar atentamente es una tarea difícil para nosotros. Seguir a Jesús, póngame mucha atención en esto, implica cultivar el hábito de lo que nos enseñan las parábolas. Mantener el corazón y los oídos abiertos y nunca pensar que ya lo sabemos todo. Nunca debemos conformarnos con lo que ya hemos entendido de Jesús y su reino. De hecho, en el momento en que nos sentimos cómodos siguiendo a Cristo, podría ser una señal de que no estamos escuchándolo bien a Él. Y eso es precisamente lo que las parábolas están diseñadas para hacer, desafiarnos a seguir aprendiendo y creciendo. Miremos lo que dice en el versículo 18. ¿Qué dice ahí como primera palabra? Escuchen. Ahora, la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Ayúdame a leer el 19. Las semillas que cayeron en el camino, ¿qué representan? ¿El qué? A los que oyen el mensaje del reino. ¿Usted está oyendo el mensaje del reino? Es la pregunta que yo me hago, yo mismo. ¿Yo estoy oyendo el mensaje del reino o creo que estoy oyendo el mensaje del reino? Porque el mensaje del reino necesita tener la sintonía del mensaje del reino. Acuérdense que la lectura por sí sola no significa que yo estoy entendiendo el mensaje del reino. ¿Quién es el mejor ejemplo? Los fariseos y los escribas. ¿Cómo era que todavía están esperando la venida del primer Mesías? Y doctos, ¿sí? Eruditos. O sea, de verdad, uno dice, wow, yo quisiera saber palabras así. O sea, pero no en el canal correcto. El Señor les pasó por el frente con pruebas indubitables, mostró señales que daban testimonio de que Él era Dios y aún así lo que decían era que eran hechas por Belcebú, por el mismo Satanás. Entonces dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen ¿qué? El mensaje del reino y ¿qué? Y no lo entienden. ¿Usted entiende el mensaje del reino? Por eso esto es una urgencia, entender la prioridad de las prioridades. Hay muchas prioridades en la obra del Señor, pero si usted no pone atención a lo que Él está hablando, escuche esto, el primer suelo son aquellos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. ¿Qué es eso? No me hable de reino. No me toque eso. Pasa. Usted se ríe, pero eso no sabe que pasa. En las iglesias pasa, no les gusta el mensaje del reino. ¿Por qué? Porque ha habido malas personas que se han parado a enseñar cosas que no son. Entonces es nuestra labor aprenderlo bien, escucharlo bien, vivirlo bien para poderlo enseñar bien. Amén.
Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Dice así, mire, vamos a parar un momento ahí en esa. En la Biblia, el concepto de entender, ¿se acuerda que dice y no lo entendieron? En la Biblia, el concepto de entender no se refiere a una percepción. Escuche esto, porque es que hoy, mire, en la forma en la que fue escrito la Biblia, en el arameo, o si usted lo quiere llevar al hebreo, o también a la traducción en el griego, la palabra cerebro no existía. Esa concepción de que nosotros sabemos que acá tenemos un cerebro no estaba. Pero entonces, ¿dónde se produce el verdadero entendimiento? La palabra entender, el concepto de entender no se refiere a una percepción mental ni a algo relacionado con el intelecto principalmente. No es que usted sea más inteligente, entonces entiende más, si usted se cree menos inteligente, entonces entiende menos. No tiene nada que ver con el intelecto. Cuando dice, y no lo entendieron, no es una skill de que ustedes tienen más desarrollado el entendimiento que otros. No está hablando de eso. Los autores bíblicos no tenían un concepto de entendimiento en ese sentido. Más bien, lo que querían expresar es que el entendimiento abarca todo lo que pensamos, sentimos y deseamos en nuestro corazón. Esta es la idea principal de lo que significa entender en el contexto bíblico. En este se refiere a personas quienes no reciben ni responden apropiadamente al mensaje de Jesús. Ellos podrían decir, yo no necesito que el cielo invada la tierra y ciertamente yo no necesito a Jesús que invada mi vida, yo estoy bien así, muchas gracias. La falta de recepción es igual a falta de entendimiento. Si usted no es un buen receptor, lo que la Biblia está hablando es que a usted le falta ¿qué? No le está diciendo bruto. Está diciendo que hay algo que no está bien. La manera en cómo usted está recibiendo el mensaje no está bien, hay que ponerle atención. Como los televisores antiguos, mueva la antena aquí, sí. No había buena recepción, hay que hacer un ajuste. Debido a que este tipo de personas está en un lugar donde se le permite todo tipo de otras influencias que tomen el lugar del reino de Jesucristo, y esto provocará que su vida tome cualquier camino. Esto es lo que podríamos, o lo que llamamos, entonces viene el maligno y arrebata la semilla. Si usted tiene otras filosofías, usted las puede tener, pero ahí no brotó absolutamente nada. La explicación en el siglo XXI de las parábolas debería ser la misma explicación que en el siglo I. Se supone que nosotros nos debemos encontrar en alguno de estos 4 suelos. Ya escribimos el primero. Si usted o yo nos encontramos en alguno de estos suelos, no significa que nosotros estamos atrapados ahí. Pero sí, la invitación es a que identifiquemos cómo nosotros estamos escuchando y así movernos a una diferente categoría. Si usted está en la primera, no quiere decir que se va a quedar ahí. Pero la invitación a que usted se examine. ¿Cómo está oyendo? ¿A quién está escuchando? ¿Cuáles son los principios con los que usted evalúa lo más importante en su vida? ¿Qué es lo que podríamos llamar? ¿Cuál es su cosmovisión? ¿Su cosmovisión es bíblica? Porque si su cosmovisión no es bíblica, pues le está pegando a otra cosa que no se puede parecer, pero no es. Y por eso hoy la gente está cansada de un Dios que no conoce. Ni siquiera lo conoce. Está cansada de una religión, porque esto se vuelve una carga. Pero ¿cómo que la relación con el Dios verdadero se nos va a volver una carga? ¿Usted se le vuelve una carga a usted y a mí? Porque a ninguno nos exime, ninguno ya estamos listos si dejamos de escuchar atentamente. Dice el 20, las semillas sobre la tierra rocosa, ¿qué representan? A los que ¿qué? ¿Usted sabía que la parábola del sembrador está hablando de saber cómo escuchamos nosotros? ¿Usted lo sabía? Yo no lo sabía.
Y yo dije, ¿estaba oyendo mal? Pero digo, cada vez que usted se expone a la palabra del Señor, no es lo mismo. Tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato ¿qué? Lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. ¿Quién podría ser este grupo de oidores, de oyentes? Personas avergonzadas por la asociación con Cristo. No hay raíz, por lo tanto no hay compromiso y como resultado no dura. No lo vas a poner. ¿Qué dice el versículo 9? El que tenga oídos para oír, que es versión Reina Valera. Los que tengan oídos para oír, mire, escuche. ¿Cuáles son estos segundo suelo? El que se avergüenza, el que vienen los problemas y nosotros podemos decir, sí, vamos a hacerla, pero la invitación es a que usted eche raíz. Por eso la invitación es a que usted se congregue en una iglesia local, aprenda las escrituras, lea la palabra, si tiene dudas, pregunte, que desarrolle una relación personal con el Espíritu Santo, que Él sea el que lo guíe, ¿sí me entienden? Que sea como aquí Mauro nos ha enseñado, que seamos como los de la iglesia de Berea, que iban y confirmaban, ¿sí me entienden? Eso deberíamos hacer, yo lo hago. Porque muchas veces he metido la pata. Yo muchas veces he repetido como un loro un montón de cosas que yo después digo, y yo me agarré por esto. Y eso nunca dice la palabra. (22) Las semillas que cayeron entre los espinos, a ver de nuevo, ¿a quiénes representan? Ayúdeme a leer. A los que ¿qué? Oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje ¿qué? Queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. ¿Quiénes serían este tipo de oidores? Este tipo de oyente no se refiere a la superficialidad en la raíz, sino a que el mensaje del reino no es lo principal que está creciendo en su vida. Hay una competencia por la luz del sol, el agua y el espacio en el suelo. La parábola nos enseña sobre la competencia entre los valores. Podemos declarar que Jesucristo es lo único en nuestras vidas, pero si observamos nuestras decisiones, un ejemplo, cómo manejamos nuestras finanzas, cómo administramos nuestro tiempo y nuestra energía, probablemente descubriremos que nuestras prioridades no es Jesucristo. Porque ¿cuál es el problema? Cuando yo me confronto, yo digo, mire esto, es algo que critico y me critico. Y criticar no es juzgar, es hacer un análisis crítico. ¿Por qué nosotros comemos cualquier basura? Porque no nos gusta leer, no nos gusta escuchar. Tan sencillo, ¿cómo será que cada producto trae los ingredientes? Y queremos hacer que eso no es conmigo. Si yo no lo veo, si yo no lo leo, eso no me hace daño. No engorda. Y yo digo, ¿dónde está la coherencia? Porque es que estamos en el mundo secular y cuando yo hago la oración, yo me transformo en un cuerpo glorioso y aquí, claro, el Señor es sanidad. Pero ¿dónde está la coherencia? Yo veía una vez un mensaje que le contaba a Mauro de unos pastores gorditos, gorditos, muy gorditos. Y decía, no, los tatuajes son malos. Y yo, pero ¿cuál es la coherencia? Señores, con una obesidad terrible.
tenemos que ser, a ver, le estoy poniendo ejemplos de que no estamos prestando atención. Si con lo que vemos y no queremos, como que aquí no pasa nada, que el azúcar es malo, que las grasas son... Vayamos a las verdades espirituales. Si yo no las veo, eso no pasa nada absolutamente en mi vida. Eso no hay ninguna desconexión. Está totalmente linkeado. ¿Cómo maneja usted de nuevo las finanzas? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? Un ejemplo, ¿usted tiene el principio del ahorro? ¿Tiene el principio de la inversión? Nosotros no tenemos ni el del ahorro todavía y queremos invertir. ¿Sí? Entonces digo, hay que ponerle a todas las áreas de la vida. Bueno, ¿cómo está su oración? ¿Cómo está su oración? Vuelvo y le digo, porque yo digo, yo me puedo parar acá y, ay, está lindo este muchacho como habla. Y yo en mi casa, maltratador de mi esposa, me gasto la plata en... Pero ¿cuál es la coherencia? ¿Cuál es la coherencia? ¿Sabe qué es lo que pasa? No estamos oyendo, no estamos escuchando. Oye, que cuando te han dicho que eso que te estás comiendo te está haciendo mal. Yo llamo a la comida chatarra como el pecado. Es malo, pero sabe bueno. Es mala, pero sabe bueno. Y pues, entonces yo lo dosifico. No, es que yo peco poquito. Entonces yo como comida chatarra poquito y eso no me hace daño. Te va a hacer daño. El problema es que eso te vuelve adicto. El pecado, usted una vez peca y no pasa nada, 2 veces no pasa nada. En la semana ya está frío, ya su corazón está endurecido, ya no le duele ni pecar. En nuestra casa no hay dulce. ¿Por qué? Porque no los comemos. No porque hay, pero tenemos que ser coherentes. Queremos reflejar a Cristo, pero nos aferramos a uno, es que a mí me enseñaron esto de chiquito y ay, amén. Jesucristo murió por ti y por mí, y nosotros aquí aferrados que es que esto es lo que me enseñaron. Cuarto, terreno. Las semillas que cayeron en buena tierra, ¿qué representa? Ayúdame a leerlo. ¿A los que qué? ¿A los que qué? A los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. ¿Usted sabía de nuevo que la parábola del sembrador es de cómo usted oye? Porque fácil, no vamos al territorio del corazón, pero ¿y usted está oyendo? Yo me rajé en muchas. Estoy rajado. Y producen una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numerosas de lo que habían sembrado. ¿Se refiere a quién? A alguien que escucha, recibe y entiende e inevitablemente cuando deja entrar a Jesús en su vida y le permite que Jesús se ocupe de usted, y no estoy hablando de que aquí nosotros sean los que tomamos la decisión de buscar a Jesucristo, sino hablo de la disposición en nuestro corazón a oír las palabras del Señor y nos dedicamos a seguir sus enseñanzas. Por su gracia comenzamos a vivir una nueva vida que da frutos. Y esos frutos son diversos, de todo tipo, reflejando el impacto de su enseñanza. Unos darán al 30, al 70 y al 100% más de lo que había sembrado. ¿Usted no le parece que esa es la mejor inversión que usted puede hacer? Usted sembró 2 semillas y esa le puede dar 30 más, 70 más o 100 veces más. Simplemente ¿cómo? Si usted en algún momento quiere profundizar, váyase a Deuteronomio 28. Si oyeres atentamente las palabras de Jehová tu Dios, harás esto. Y hay una consecuencia. Si no, hay otra consecuencia. Digo esto, yo siempre lo decía, obedecer es muy difícil, es muy difícil. Obedecer es muy difícil. Lo que es difícil es escuchar. Y el Señor me decía, no, cuando usted está sintonizado, el obedecer no se le vuelve algo gravoso. Y dice 1 Juan 5:3, y el verdadero amor a Dios es que cumplamos todos sus mandamientos y no se vuelva una carga, no sean gravosos de cumplir. Los mandamientos, las enseñanzas de Jesús no son una carga. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos escuchando.
Aquí no se trata, en esto del tema de los frutos, aquí no se trata de la cantidad. Esto es acerca de las personas redescubriendo su humanidad, verdaderos oidores. En el diseño, como Dios nos creó, nos diseñó para que nosotros oyéramos atentamente su dirección a través del amor y la gracia de Jesús. Amén. Yo los invito a que nos pongamos en pie y vamos a orar. ¿Se fue con algo nuevo? Por eso no se pierda ningún sábado. Sábado 5 de la tarde, Evangelio de Juan cada 15 días, oración todos los miércoles a las 5:30 de la mañana. Mire, piense que usted no hubiera querido venir hoy. Puede ser otra cosa, chévere, pero mire lo que se hubiese perdido. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por el privilegio de escuchar tu palabra. Señor, reconocemos delante de ti que somos malos oidores. Ya entendemos un poco más por qué nos dices que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Nos gusta, Señor, que nos escuchen, pero nos cuesta oírte, Señor. Reconocemos que tenemos una mala audición y te pedimos, Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor. Queremos oírte de manera verdadera. No queremos que se envanezca nuestro corazón y que digamos que estamos escuchando más que otros. El interés es que como cuerpo seamos buenos oyentes de tu mensaje, Señor. Ayúdanos a entender qué es este asunto con el tema del reino de los cielos. ¿Por qué todas las parábolas hablan de esto? No todas, porque principalmente en las parábolas en Mateo 13 hablan de esto, Señor. Ayúdanos a entender las prioridades de buscar tu presencia, Señor, de buscarte en esos tiempos devocionales con tu palabra por medio del Espíritu Santo, de cuestionarnos, de no comer entero. Señor, ayúdanos, Señor, a ser críticos, Señor, porque cada vez que nos confrontamos con tu palabra, debemos ser confrontados, debemos ser sacados de la comodidad. Ayúdanos a que nuestra mente no sea nuestra, sino que sea la tuya, como dice 1 Corintios 10:16, que dice que nosotros entendemos lo que el Señor Jesús predicó porque tenemos la mente de Cristo. Queremos seguir resaltando, Señor. Muchas veces queremos sobresalir con nuestro intelecto, con nuestras palabras elocuentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a que haya un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, Señor. Pon el querer como el hacer tu voluntad en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a mirar al lado, al que está al lado, al prójimo, a preocuparnos, a interesarnos por las necesidades del que está necesitado, Señor. Ayúdanos a entender que el Evangelio del Reino se extrapola a todas las actividades de esta tierra, Señor. Ayúdanos a comprender que tenemos un regalo precioso, que tú te fuiste, pero que tú volverás y que estamos aquí siendo esa iglesia sin mancha y sin arruga. Todavía nos falta, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a las iglesias en Melbourne, ayuda a las iglesias en Australia, ayuda a las iglesias en todos los continentes, Señor, a que todos podamos oír, Señor, que los pastores, Señor, puedan oír, que los asistentes, los creyentes verdaderos, los que no son verdaderos, los que tienen dificultades en su fe, los que se les ha lastimado el corazón por un mal testimonio en una iglesia, Señor. Ayúdale, Señor, a que su corazón pueda ser restaurado, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser oidores atentos y que se pueda cumplir en nuestra vida que el que tenga oídos para oír, que oiga y entienda. Padre, ayúdanos a que nunca se nos olvide esto, Señor. Te damos toda la gloria y en el nombre poderoso de Jesucristo te damos este fuerte aplauso. Amén, amén y amén.